bienvenidos, que hoy Dios esté hablándonos en el culto de hoy. Empecemos confesando que venimos a adorarlo. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. 먼저 그 나라와 먼저 그 나라와 의를 구하라. 그 나라와 그 의를 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. Dios quiere darnos y llenarnos, pero como dice esta alabanza, tenemos que buscar primeramente su reino y pedir de acuerdo a su voluntad. Y Él nos promete que vamos a recibir, vamos a encontrar y las puertas van a abrirse. Vamos a volver a alabar. 먼저 그 나라와 의를 구하라. 그 나라와 그 의를 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라.
두드리라 문이 열릴 것이니 할렐루야. Por último vamos a alabar 주님 곁으로. 주님 곁으로 날 이끄소서. 내 모든 것 다 드리며 주 음성 듣기 원하네. 나의 참 소망 그 무엇과도 바꿀 수 없는 주 사랑 그 품 안에 나 안기리. 주님의 길로 인도하소서. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. 주님 곁으로 날 이끄소서. 내 모든 것 다 드리며 주 음성 듣기 원하네. 주님의 길로 인도하소서. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida una vez más al culto de los jóvenes de este sábado. Vamos a empezar. Va a orar por el culto nuestra hermana Camila Cuac. Perdón. Antes de eso vamos a declarar previamente la confesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes,
el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. Ahora sí, va a pasar a Padre, orar por el culto de nuestra hermana Juan Camila. culto virtualmente. Te damos las gracias porque el Espíritu Santo nos guía y eso hace posible que podamos estar reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diariamente y también por nuestras debilidades, porque muchas veces anteponemos los problemas y nos olvidamos de tu presencia. Te pedimos que nos hables y nos guíes con tu palabra a través de Nati Chonosanim para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y fortalecer cada vez más nuestra fe. También te pedimos por el pastor principal y su esposa, para que los acompañes en todo momento y puedan recuperar pronto su salud, así como todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil enfrentando alguna enfermedad. Bendice también a todos los pastores de la iglesia y a todos los Chonosanimdel y a sus familias para que no se enfermen y para que los guíes en todo momento. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia para que el nuevo edificio se pueda terminar de construir sin ningún inconveniente y que a través de ella muchos puedan conocer tu gran amor y ser salvos. Te pedimos que fortalezcas, les des sabiduría, esperanza y fe a todas aquellas familias que están pasando por momentos difíciles debido a esta pandemia. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener el momento de la ofrenda. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque a pesar de todas las cosas que podríamos estar haciendo, Señor, en este tiempo, tus jóvenes, Señor, deciden dedicar tiempo a vos, deciden dedicar tiempo a un encuentro personal con tu palabra, con tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo de tanta dificultad, de tanta crisis, de tanta pandemia, Señor, venimos delante tuyo con ofrendas de agradecimiento, confesando, Señor, que vos sos el dueño de nuestra vida y de todo lo que hay en nuestras manos. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros jóvenes, que te entrega con alegría, que estés bendiciendo sus trabajos, que estés bendiciendo sus estudios, sobre todas las cosas que estés bendiciendo a sus familias, que las estés llenando de salud y que también estés bendiciéndoles, Señor, con las cosas de esta tierra, para que ellos puedan servirte a través de los bienes materiales y que a través de todo lo que ellos reciban, Señor, ellos puedan reconocer que vos sos el dueño y Señor de todo lo que tienen. Te pedimos, Señor, que nos estés cuidando y que a través de la palabra de hoy nos estés alentando nuevamente a vivir como tus hijos, como sal y luz de esta tierra. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la palabra de hoy, que está en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si se le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Amén. Este pasaje es un pasaje que nosotros conocemos muy bien, que habla sobre la oración, que habla sobre nuestra comunicación con Dios, ¿no? Nos lo recitan, nos lo cuentan mucho cuando empieza el Sirioné, cuando estamos en reuniones de oración, y es un pasaje que, aunque nosotros nunca lo intentamos memorizar, lo sabemos de memoria. Habla sobre la oración. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo
tan confuso, en estos tiempos de tanta crisis, en estos tiempos de tanta soledad. Como hijos de Dios nosotros nos damos cuenta que lo que más necesitamos es orar. Para el cristiano, la crisis, la dificultad, tiene una connotación extra a la que puede llegar a tener las personas del mundo. Para las personas del mundo puede llegar a ser, qué mala suerte, qué mala leche, ¿no? Pueden decir, bueno, con esto esto puede ser una oportunidad para el crecimiento, lo más positivos. Para los cristianos, la crisis es una señal de que tenemos que orar. Es una señal de que tenemos que aferrarnos más a Cristo. Por eso en el pasaje de hoy dice que la oración es pedir, buscar y llamar. Lo primero que nosotros vemos es que dice que tenemos que pedir a Dios y que el que pide va a recibir, ¿no? ¿Qué es pedir? Pedir es un acto muy simple, ¿no? Pero que parte de una relación especial. Nosotros no le pedimos cosas a cualquier persona, le pedimos las cosas a las personas que realmente son cercanas a nosotros. Por eso cuando nosotros volvemos de estudiar, volvemos de trabajar, venimos de un día cansador, llegamos a casa y no es que decimos, madre querida, que tanto respeto y tanto anhelo, te pido con todo mi corazón que prepares una rica comida. No, dicen, mamá, preocupa, mamá, preocupa chiqueza, ¿no? Mamá es ello. ¿Por qué? Porque hay una relación de cercanía. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que orar delante de Dios, y que orar delante de Dios es como pedir delante de Dios, se está refiriendo a esto, a que nuestra relación con Dios es una relación de padre e hijo, a que nuestra relación con Dios es una relación de cercanía. ¿Cuántas veces oramos nosotros en el día? Cuando comemos y cuando comemos. Desayuno, almuerzo, cena. ¿Cuánto más oramos? Yo esta semana, bueno, porque mi mamá también estaba un poco enferma y por otras razones, estuve llamando a mi mamá como 5 veces al día, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces nosotros, aún en estas relaciones cercanas, no nos comunicamos, ¿no? Qué poco nosotros hablamos. Ustedes porque viven con sus padres, pero yo, entre que trabajo, que los chicos, a veces pasan días sin hablar con mi mamá. Y eso mismo nos pasa a nosotros. La palabra dice que orar es pedir a Dios, es pedir a nuestro papá. Y nosotros le podemos pedir a Dios porque tenemos una relación con Dios. Es decir, que si nosotros cuando venimos delante de Dios y queremos pedirle algo, ay, sentimos, puta, ay, no, me siento muy cara dura, ay, la verdad que no sé si tengo que pedirle a Dios, y sentimos estas cosas, es porque estamos alejados de Dios. Porque en realidad nuestra relación con Dios es una relación cercana, en la que muchas veces no necesitamos preámbulos, no necesitamos palabras raras. Muchas veces nosotros nos sentamos a quejarnos delante de Dios. O como decíamos antes, solamente suspiramos y Dios nos entiende. El pastor Charles Spurgeon decía, la oración es mucho más profundo que un intercambio de palabras, decía. Es una transacción espiritual entre el Creador, con el Creador de la tierra y del cielo. Es decir, que nuestra relación con Dios, nuestra oración con Dios, no solamente intercambiar palabras, sino que es una transacción espiritual. Es una relación espiritual con Dios. El corazón de Dios toca mi corazón y yo toco el corazón de Dios. Por lo tanto, la palabra dice que nosotros tenemos que pedir delante de Dios y solo puede pedir aquel que reconoce que el que puede ayudarle es Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros sepamos esta relación que nosotros tenemos con Dios. El Salmo capítulo 33, versículos 16 al 20 dice, ni se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida a los que le temen. Pero el Señor cuida ¿a quién? A él que le teme, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperemos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. ¿Qué dice el salmista? El rey no se salva por tener muchos soldados, ni porque tenga mucha fuerza, ni porque sea muy valiente. Y la esperanza no está en los caballos, no está en el armamento, no está en lo que tiene en su bolsillo, sino que está en Dios, porque solo Dios puede salvar. Y en época de hambre, en esta época de hambre, de dificultad económica, ¿qué dice la palabra? Dios los mantiene con vida.
Es decir, que nuestra ayuda es Dios. Y solo puede orar, solo puede pedir delante de Dios aquel que sabe que la ayuda viene de Dios. Es por eso que nosotros, hijos de Dios, tenemos este beneficio, esta bendición de poder orar delante de Dios. Y qué bueno es saber que nuestro Dios es nuestro papá, porque eso hace que nosotros podamos acercarnos delante de Dios de la manera en la que estemos. Sea una buena situación, sea una mala situación, nuestro Dios conoce nuestro corazón. Por eso muchas veces no hace falta palabras, muchas veces no hacen falta expresarlo, a veces alcanza con llanto, a veces alcanza con un mero suspiro. A mí me pasa, y yo creo que a todos, ¿no? Que cuando estamos muy, muy, muy saturados, muy, muy cansados, nos llega esa señal de Dios. Tengo que orar. Yo tengo que realmente acercarme a Dios. Y lo intentamos. Muchas veces escuchamos Chanián, tratamos de leer la Biblia, nos sentamos a reflexionar. Y a veces no hay palabras en nuestro corazón. No sabemos qué decir, no sabemos qué pensar. Y sin embargo, cuando nos acercamos delante de Dios, no hace faltan palabras. Muchas veces es solamente silencio. Y eso también es una oración. La palabra dice que nosotros tenemos que pedir a Dios. Dios, tengo hambre. Dios, estoy cansado. Dios, estoy enfermo. Dios, nos vamos a morir de hambre. Dios, necesito plata. Dios, te necesito. Esto es orar. Esto es pedir. Pero no es pedir por pedir. No es pedir por capricho. Es pedir porque sabemos que el único que puede ayudarnos, el único que puede solucionar nuestros problemas, tanto existenciales como materiales, es Dios. Por eso la oración se basa en pedir, pero en pedir en base a esta relación que nosotros tenemos con Dios. Y la palabra dice que orar es buscar la voluntad de Dios. Es un acto voluntario de nosotros, de esforzarnos en buscar qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. En este tiempo en el que tanto estamos pensando cómo vamos a vivir, qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer de mis estudios, qué voy a comer mañana. A mí me pasa, y seguramente a ustedes más todavía. Ayer estaba en la cena hablando con mi marido y con mis hijos, y dicen, mamá, cuando yo sea grande, y cuando tenga hijos, y vos seas abuela, ¿no? Y yo le decía a mi marido, yo no puedo ni imaginar todavía el hecho de que ellos crezcan, de que ellos se casen, y de que yo llegue a ser abuela. Yo le decía, ¿yo voy a vivir hasta entonces? Yo no sé si voy a vivir hasta entonces, ¿no? Pero yo creo que es un mal generalizado. No podemos proyectar, no soñamos, no esperamos nada del futuro. Vivimos de esta forma y con la pandemia todo esto se ha maximizado un montón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Buscar la voluntad de Dios en nuestro estudio. Buscar la voluntad de Dios en nuestro futuro. Como el Chanián que hacíamos hoy, pareciera que estamos conectados, de hecho estamos conectados por el Espíritu Santo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscar, dice la Biblia. Y este buscar es el mismo buscar que dice que nosotros tenemos que buscar a Dios cuando oramos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para que Dios obre en nuestra vida. Y esto se hace a través de la oración. Sí, tenemos que leer la Biblia, sí tenemos que escuchar la palabra, pero esto se completa ¿con qué? Con nuestra oración y nuestro encuentro personal con Cristo. Todas estas cosas tienen que trabajar en equipo. Esta semana, quienes hicieron el estudio semanal, se acordarán cuál era el versículo bíblico que tenían que memorizar. Yo lo tuve que memorizar de vuelta, porque como soy de una generación más viejita, yo me lo sabía en Reina Valera, así como en gallego bien con el vosotros. Pero ¿cómo era el versículo bíblico que memorizamos esta semana? No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podemos comprobar que la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente, en lugar de amoldarnos a las cosas del mundo. ¿Qué dice el mundo? Que los carros, el rey, como decía el Salmo, los caballos son el poder. Sin embargo, nosotros sabemos que el poder y la ayuda viene de Dios. Y Dios nos da dirección.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros oramos en busca de ayuda de Dios, pero también oramos en busca de la dirección y la voluntad de Dios en nuestra vida. Orar, según este término buscar, significa buscar y comprender la voluntad de Dios. Martín Lutero decía, la oración no es cambiar los planes de Dios, es decir, no es hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida, sino es confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oramos, comprendemos la voluntad de Dios y tenemos descanso. Podemos confiar en Dios. ¿Por qué dejamos de confiar en Dios? Porque no oramos. Porque no oramos lo suficiente. ¿Qué dice? Que tenemos que orar a Dios y buscar la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios nos hace comprender el corazón de Dios, nos hace comprender la voluntad y los planes de Dios en nuestra vida, y esto hace que nosotros tengamos tranquilidad. Yo recuerdo que un famoso pastor dice que en una conferencia le tocó hablar con una persona que era no creyente, ¿no? Y esta persona le decía, Esteban, ustedes saben quién fue Esteban, ¿no? El primer mártir, el que terminó apedreado, ¿se acuerdan? Y que de hecho el apóstol Pablo estaba con las ropas, ¿no? Aprobando toda esa situación. Y le dijo, ¿y de Esteban? ¿Qué me puede decir de Esteban? ¿Qué es lo que Dios hizo por Esteban? Si murió apedreado. Y este pastor le dijo algo, a mí me parece muy interesante. El pastor le dijo, ¿qué hizo Dios por él? Le dio el poder de orar pidiendo el perdón de aquellos que lo apedreaban. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos da el poder de ver los planes de Dios. Y no solo nos da la posibilidad de ver los planes de Dios, sino que nos da la posibilidad de realizar y de vivir de acuerdo a los planes de Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos da la posibilidad y la capacidad para vivir como hijos de Dios. ¿Estamos orando? ¿Estamos pidiendo? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos orando lo suficiente? O muchas veces nos engañamos tratando de pensar, tratando de buscar otras opciones. Muchas veces creemos que es más fácil buscar otras opciones que orar. Por tercero dice que la oración es llamar. Y llamar habla de insistir, de tener la seguridad de que Dios es nuestra ayuda, de que Dios es nuestro refugio y de que Dios responde a nuestras oraciones. Si nosotros vemos este versículo bíblico aparece tanto en Mateo como en Lucas capítulo 11, versículo 7 al 11, aparece nuevamente el mismo versículo, es la misma enseñanza de Jesús, vista desde el apóstol Lucas, y antes del versículo 7, antes de este relato, aparece en el versículo 5 esto, dice, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser el amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, y después dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que recibe, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Qué dice? Había un hombre que llegó un amigo a medio de la noche, entonces va, le toca la puerta al otro amigo y le dice, por favor, dame pan. Y el otro le dice, no, amigo, maestro, ya estoy durmiendo, ya nos acostamos todos, ya apagamos todas las luces, ya cerramos la puerta, no me molesten, ¿no? ¿Y qué le dice? Por favor, por favor, por favor, y le abre. Y el amigo finalmente dice que le abre y le da el pan. ¿Por qué? No porque sea el amigo, sino por su insistencia, por su impertinencia, ¿no? Y después dice, pídanle a Dios, que Dios les va a dar. Tenemos que insistir delante de Dios. Y a mí esto yo lo relaciono con mi vida diaria y digo, es verdad, ¿no? Yo tengo 2 hijos y uno es como muy bueno, muy, no bueno la palabra, es como muy, se resigna fácilmente. Entonces cuando uno le dice, mamá, ¿me compras un chupetín? No, mañana. Bueno. Y el otro, hasta el final,
insiste, 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 hasta que le compras el santo chupetín para que deje de molestar, ¿no? No porque ame más a uno que al otro, no porque me importe más uno que el otro, sino porque el otro es un hincha terrible. Y dice que aún las personas son así, por lo tanto, que si nosotros nos pedimos a Dios y buscamos a Dios y llamamos a Dios, Dios responde y Dios da. Si aún las personas que son imperfectas actúan de esta manera, imaginen cómo es nuestro Dios. La NTV, que es una versión un poco más simple, dice, aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, se levantará y le dará lo que necesita debido a su audaz insistencia. Nuestro Dios no es como los seres humanos. Nosotros, como decía el versículo de acá, como padre, yo como madre, ustedes cuando sean padres, o sus padres hacia ustedes, cuando ustedes le piden pan, no les dan una piedra, y cuando ustedes piden pescado, no le van a dar una serpiente. Así son los padres. Pero nuestro Dios es un Dios que sobrepasa el amor paternal. La realidad es que nosotros como padres y nosotros como hijos nos herimos, nos lastimamos y vivimos equivocándonos constantemente. 상처 주고 상처 받고 그러고 살아요. ¿No es así? Hasta el día de hoy nos peleamos con nuestros padres. Solo yo. Y los odiamos y los amamos y los sufrimos y los herimos mucho. Sin embargo, el amor de Dios supera a cualquier relación física y espiritual que puede existir en este mundo. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Nuestro Dios es un Dios generoso. Y dice que nuestro Dios les da las mejores cosas cuando los hijos se lo piden. En Mateo dice las mejores cosas, en Lucas dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, en estos tiempos en los que tanta energía nos hace falta, en el que tanto consuelo nos hace falta, en el que tanta dirección nos hace falta, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, clamamos a Dios, llamamos a Dios, pedimos a Dios, la palabra nos dice que Dios responde y que nos da de las mejores cosas. Quizás no la que nosotros queremos, quizás no es la que nosotros esperamos, quizás no es la que nosotros imaginamos, pero la seguridad que nosotros tenemos es que lo que Dios nos da es siempre lo mejor. Y que nosotros podemos clamar a Dios y podemos recibir de Dios con confianza, porque nuestro Dios siempre nos da las mejores cosas en nuestra vida. ¿Somos conscientes de eso? ¿Sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso? ¿Sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros? ¿Realmente sabemos que Dios responde a nuestras oraciones? Todos acá, tienen alguna experiencia de decir es verdad. Yo oré a Dios y Dios respondió. Sea algo grande, sea algo pequeño, sea algo que no imaginábamos, sea algo relacionado a nuestro servicio en la escuela dominical, o relacionado a algún problema familiar, o relacionado a algún problema con nuestros amigos. Nosotros vimos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Ver nuestra iglesia, ver nuestro Cheonggyeonmu, ya nos hace darnos cuenta de que Dios responde a nuestras oraciones. ¿Qué tan conscientes somos de eso? ¿Qué tan interiorizado está eso en nosotros? Si nosotros realmente creemos que Dios responde, que Dios recibe, que Dios abre cuando nosotros lo buscamos, ¿qué estamos esperando para hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos a Dios? A veces sentimos que orar es irresponsable, que tendríamos que estar haciendo algo más, que las cosas no se solucionan por orar, que nadie me va a dar de comer porque yo esté orando. Sin embargo, la palabra nos enseña que nuestro Dios es un Dios de milagro. Y si bien hay algo que nosotros tenemos que hacer por nuestra parte, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, hay algo que es la parte definitiva y esa la hace Dios. Nosotros vemos que hay muchas
cosas que Dios hace en nuestro mundo. O vemos a muchas personas que pareciera que Dios obra y Dios responde. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde a mí? ¿Por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué Dios no actúa de esa manera en mi vida? Y pueden haber muchas respuestas a eso, porque somos todos distintos y estamos en diferentes circunstancias. Pero a mí me gustaría plantear que una de las mayores razones por las que no vemos los milagros de Dios en nuestra vida es porque no los pedimos. Y una de las mayores razones por la que no vemos cómo Dios obra es porque no lo esperamos. Muchas veces nosotros oramos a Dios como si Dios fuera un tacho de basura y le entregamos nuestra miseria, nuestras lágrimas, nuestro enojo. Ah, ya está. Ya me siento en paz. Ya me siento liberado. Y no esperamos que Dios haga algo. Es más, cuando Dios hace algo que decimos, ah, tuve suerte, es el fruto de todo mi esfuerzo. Ay, gracias a toda la gente que me ayudó. Ay, qué suerte que tengo, qué suerte que tengo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos hablar así? Cuenta una historia que una mujer llamó por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido un prendedor de diamantes muy valioso. Dice que el hombre le hizo esperar por teléfono y fue a buscar el diamante. Y buscó y buscó y buscó y lo encontró. Y cuando lo encontró, volvió para avisarle a la mujer que lo había encontrado. Pero la mujer ya había cortado el teléfono y dicen que nunca volvió a llamar. Qué mujer tonta, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como cristianos muchas veces hacemos lo mismo. Oramos, pedimos, nos desesperamos delante de Dios. Pero fallamos ¿en qué? En esperar una respuesta, en buscar la voluntad de Dios. La palabra de hoy nos dice que orar es pedir, que orar es buscar, que orar es llamar. A mí me gustaría que agreguemos algo más. Orar también es esperar. Y cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Por eso la palabra dice, el que pida va a recibir. Y el que busque va a hallar. El que llama, se le va a abrir la puerta. Esperemos hasta recibir. Esperemos hasta que se abran las puertas. El versículo 9, en la nueva traducción viviente, dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Dios promete que responde y que escucha nuestras oraciones. No siempre como queremos, no siempre como esperamos, pero seguro, seguro, seguro es que Dios siempre responde de la mejor manera. ¿Cuáles son tus motivos de oración? ¿Cuáles son la razón por la cual nosotros tenemos que pedir, por la cual buscar y por la cual llamar a la puerta de Dios? No hay nadie en este mundo que no necesite de la ayuda de Dios. Y no hay nadie en esta sala que no sepa que nuestro Dios responde a sus oraciones. Es hora de poner en práctica esta fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de encierro, de incertidumbre, de inseguridad, más que nunca vivido hasta el día de hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar, es buscar la guía y la voluntad de Dios en nuestra vida, es llamar a la puerta, porque la palabra dice que cuando nosotros abrimos la puerta, el Señor permanece con nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Me gustaría que oremos unos segundos.
Vamos a pedirle a Dios que esté obrando el día de hoy y que nos dé un corazón humilde para poder reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor por todos nuestros motivos de oración, esos motivos de oración que Dios conoce, esas razones por las cuales nosotros no podemos dormir, no podemos comer. Y vamos a pedirle al Señor que esté obrando y actuando en cada una de las cosas. Nuestro Dios es un Dios que conoce nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Vamos a orar por todos estos motivos de oración que nosotros tenemos, por todas estas cosas que nosotros tenemos que pedir delante de Dios, por la voluntad que nosotros tenemos que buscar en cada una de las áreas de nuestra vida. Y para que Dios nos dé un corazón que insista, que permanezca delante de la presencia de Dios. También les pido que estemos orando por todos los hermanos que se encuentran en enfermedad, por aquellos familiares que también se encuentran en enfermedad, para que Dios esté sanando, Dios esté obrando y sobre todas las cosas Dios esté consolando y se esté encontrando con cada uno de ellos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos haces comprender nuevamente que vos sos un Dios poderoso, un Dios que obra, un Dios que actúa a través de nuestras vidas. Señor, hoy queremos obedecer a este mandato que nos das a cada uno de nosotros de pedir, de buscar y de llamar en todo momento. Ayúdanos, Señor, a que nos acerquemos más a vos en una relación de intimidad, para que podamos pedirte, Señor, todas las necesidades que hay en nuestro corazón, para poder pedirte, Señor, también por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por toda la gente, Señor, que está a nuestro alrededor y que necesita de vos. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a buscar en todo momento tu voluntad, a buscar tu reino y tu justicia en todas las cosas que hagamos. Ayúdanos, Señor, a comprender en este tiempo el propósito que tenés para cada uno de nosotros y a poder ver y soñar, Señor, un futuro aún mejor sirviéndote. Te pedimos, Señor, que en todo momento nos des perseverancia y constancia para poder llamarte y buscarte durante todos los días de nuestra vida. Señor, nosotros queremos ver cómo obrás, cómo actúas de manera poderosa a través de milagros en nuestras vidas. Por eso, Señor, tomamos la decisión de buscarte y de clamarte en todo momento. Te pedimos, Señor, que estés recibiendo nuestras oraciones en esta tarde y que estés sanando, restaurando y actuando en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos por los cuales oramos el día de hoy. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 주기도 문으로 예배 마치겠습니다.
하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.